Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con nuestra clase, la primera que vamos a realizar sobre los números enteros. Eh, es importante que nosotros, antes de empezar, recordemos lo que hemos estado trabajando estas semanas, que es parte de los números naturales. No nos vamos a demorar mucho y es importante que lo tengamos claro. Bueno, habíamos dicho que los números naturales se simbolizan con la letra n. Esa letra n tiene la particularidad de que tiene una doble lineecita, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la finalidad? No sirven para contar. Esa fue la necesidad que tuvo el ser humano para crear este tipo de números. Y habíamos hablado de que el conjunto de los números naturales está representado de esa forma. Bueno, en este conjunto entonces vamos a tener el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y los que siguen. Listo, eso es lo que nosotros pues trabajábamos. Sin embargo, resulta que pues hay otras necesidades, ¿no es cierto? No solamente contar los elementos de un conjunto, sino que vamos a tener otro tipo de necesidades. Ahorita les voy a comentar cuáles son esas necesidades. Bueno, en primer lugar vamos a recordar también algo de la suma. Resulta lo siguiente, resulta que en la suma nosotros, por ejemplo, si tenemos 4 manzanas, podemos agregarle otras 2. En total tenemos 2 manzanas. De igual manera, si nosotros tenemos 2 manzanas y agregamos o le sumamos otras 4, en total tenemos 6 manzanas. Esta propiedad de lo que nos habla la propiedad conmutativa en la suma es que no importa cómo nosotros coloquemos los números que vamos a sumar, total el resultado va a ser el mismo. ¿Listo? O sea, es lo mismo tener 4 más 2 que tener 2 más 4. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo muy claro con respecto a la suma. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con los números enteros, recordemos aquí cuáles son las partes de la resta, ¿no? De pasadita. El minuendo, el sustraendo y la diferencia. La cantidad que yo tengo para restar, la cantidad que voy a restar y nuestro resultado. ¿Listo? Resulta lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo 5 manzanas y de esas 5 manzanas me comí 3. ¿Cuántas me quedan? Me quedan 2 manzanas. ¿Listo? Este tipo de ejercicios no tiene ningún inconveniente. Nosotros los podemos realizar sin ningún problema. Sin embargo, vamos a tener un pequeño inconveniente con lo siguiente. Cuando, por ejemplo, yo solamente tengo 3 bananos y, por ejemplo, tengo que darle a 4 personas. En este caso, tengo 3 bananos, pero no le puedo quitar 4. Es decir, los 3 bananos se los puedo entregar a 3 personas, pero aún me está faltando una persona para entregarle el banano. Entonces, cuando nosotros encontramos este tipo de situaciones, es cuando nosotros ya tenemos que trabajar con otro tipo de números. En los talleres que ustedes me habían enviado, por ahí había una resta en donde el minuendo era menor que el sustraendo.
Pues algunos estudiantes lo que hicieron fue simplemente realizar el cambio. Me colocaron el sustraendo en el minuendo y el minuendo en el sustraendo y lo realizaron de forma normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que ese tipo de cosas en la resta no se pueden hacer. En la resta es importante tener en cuenta que el minuendo siempre va a ser el minuendo y no se puede cambiar con el sustraendo porque la situación va a ser muy diferente. Nos va a dar algo que no es correcto si nosotros realizamos ese cambio de esa forma. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, que nosotros ya estamos planteando una situación como la que ustedes ven aquí, eh, aparecen lo que se conoce como los números enteros. Entonces, en ocasiones no es suficiente el conjunto de los números naturales para representar matemáticamente situaciones de la vida cotidiana. Esta decisión dio origen al conjunto de los números enteros, el cual incluye los enteros negativos, los enteros positivos y el cero. ¿Listo? Eso es como la definición de los números enteros. Vamos a repasarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, yo tengo 500 pesos. ¿Listo? Es decir, esos 500 pesos están en mi cartera, están en mi billetera. Hay otra situación que nosotros también la podemos plantear. Debo, pago o me gasté los 500 pesos. Es decir, yo ya no tengo ese dinero, sino que lo pagué. Entonces, aquí es donde nosotros de alguna forma tenemos que expresar estas cantidades. Tanto la que yo tengo como la que yo gasté o la que yo pagué. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente, que cuando uno tiene, se le antepone el signo más o simplemente se lo deja sin signo y representa una cantidad la cual yo poseo, la cual yo tengo. La otra situación en la que yo me gasté los 500 pesos, se le coloca el signo negativo y representa pues el gasto o que ya no tengo ese dinero. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esta situación y vamos entonces a definir los conjuntos que tienen los números enteros. Entonces, los enteros positivos son los números naturales que se les agregó adelante el signo más. Por ejemplo, ¿cuáles son? Los enteros positivos van a ser los números con los que ya hemos trabajado. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Que hemos hablado que de cierta forma son los números naturales y nos sirven para contar. El signo es necesario, no es necesario que lo escribamos siempre, cuando es positivo. Por ejemplo, nosotros podemos tener las cantidades positivas antepuesto el signo más, o también nosotros simplemente no lo escribimos y van a ser la cantidad positiva. En este caso son las cantidades que van a representar lo que decíamos del tener. Tengo 100 pesos, tengo 1000 pesos, tengo 3 manzanas, tengo 5 bananos. Todo eso va con el signo positivo o simplemente el número. Estos se conocen como enteros positivos. Pero también nos aparecen lo que son los enteros negativos. Cuando hablamos de los enteros negativos, nosotros estamos hablando de que son los números naturales,
pero que se les ha puesto adelante el signo menos. Entonces, yo tengo mi conjunto de enteros negativos, se representan con la letra Z, que ustedes ya la han visto, que es la doble línea, y en la partecita de arriba se le coloca el menos. ¿Qué tiene de especial? Que estos números empiezan desde los más grandes con el signo menos y luego se van reduciendo. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Listo, todos los números tienen el signo menos. En este caso, ¿qué nos van a representar estos enteros negativos o estos números que tienen el signo menos? Nos van a representar que yo debo o que me gasté o que no tengo esa cantidad. Por ejemplo, cuando yo a Carlos le debo 4 bananos, entonces sería menos 4. Si yo digamos que a Lady le debo 5.000 pesos, entonces sería menos 5.000 pesos. Bueno, eso los vamos a revisar en un momento. Resulta que aparte de tener los enteros positivos y los enteros negativos, nos aparece también un número que nosotros ya lo hemos conocido y lo hemos trabajado mucho, que es el 0. El 0 sucede que es el encargado de separar a los números enteros positivos de los números enteros negativos. No. Entonces sucede que el 0 es el que nos va a repartir o va a diferenciar o nos va a separar a los que son los enteros negativos de los enteros positivos. El 0 también tiene otra función, que es identificar el vacío, cuando no tengo y tampoco debo nada. El 0 es no tener ni dinero, ni tampoco tener manzanas, no tener ningún elemento. Eso es lo que nos representa. Entonces, este 0 va a ser un número neutro, es decir, no tiene signo. No podemos decir que el 0 es positivo, el 0 es negativo. ¿Listo? Y lo que ya teníamos dicho es que el 0 nos separa los dos conjuntos, el de los enteros positivos y el de los enteros negativos. Bueno, el conjunto de los números enteros se considera como la unión del conjunto de los enteros negativos, el conjunto de los enteros positivos y el 0. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar en esta primera parte. Entonces, vamos a revisar esto que es la expresión de los conjuntos. Nosotros cuando tengamos la letra Z con las dos lineecitas, vamos a estar hablando de todos los enteros. Es decir, tanto los números negativos, los números positivos y también el 0. Cuando nosotros tenemos entonces la Z con la doble línea y en la parte de arriba está el menos, solamente vamos a hablar es de los números negativos. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 100. Nosotros cuando tengamos los Z positivos o los enteros positivos van a ser los números que ya conocemos, los números naturales, 1, 2, 3, 30, 100. Y también vamos a tener el elemento 0, que es el encargado de decir que no tenemos. Entonces, resumiendo, los números enteros va a ser la unión de los enteros negativos unidos con los enteros positivos y también el elemento 0. Si nosotros lo revisamos
Por extensión, podríamos decir de la siguiente forma, que los números enteros van a ser todos los números negativos, por ejemplo, el menos 1000, el menos 500, el menos 100, el menos 3, el menos 2, el menos 1. El elemento 0, que es el encargado de separar a los números negativos de los números positivos, y también vamos a tener los números positivos que ya los conocemos, el 1, el 2, el 3, el 5, el 10, el 50, el 1000. Si nosotros lo miramos así como lo habíamos trabajado en los conjuntos, vamos a mirar lo siguiente. El conjunto de los números naturales, que son los numeritos que utilizamos para contar, es un conjunto más pequeño, es un conjunto que está dentro del conjunto de los números enteros, que sería el que está por la parte de afuera. ¿Listo? Entonces, los números naturales van a ser más pequeños que el conjunto de los números enteros. El número que se encarga de separar los números negativos de los números positivos es el 0. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de números enteros, estamos hablando de un conjunto que es mucho más grande, que tiene una cantidad más grande de números y que nos va a representar o nos va a ayudar a mostrar otras diferentes situaciones. Nosotros tenemos varias aplicaciones de los números enteros. ¿Listo? Entonces, vamos a irlos mirando. Tenemos prácticamente lo que son 4 fenómenos en los que nosotros vamos a utilizar los fenómenos enteros. Los números enteros. Lo primero va a ser los fenómenos físicos. Por ejemplo, desplazamiento. ¿Listo? Cuando hablamos de desplazamiento estamos hablando de que yo recorro una distancia, por ejemplo. La temperatura, si hace frío, si hace calor. Las fuerzas, la capacidad. Vamos a tener también los fenómenos contables. Por ejemplo, yo tengo tantas manzanas, yo debo en la tienda dinero. Pueden ser algunos fenómenos contables. Lo que son ingresos, egresos. Entonces, yo gano, por ejemplo, 100,000 pesos mensuales, me gasto 50,000 pesos. ¿Listo? Esto hace parte de lo que son ingresos y egresos. También vamos a tener lo que son fenómenos temporales. Por ejemplo, vamos a comparar el tiempo. ¿Hace cuánto yo realicé tal actividad? ¿En cuánto realizaré la tarea? También, por ejemplo, lo que son sucesos en la historia. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo fue la Revolución Industrial? ¿Cuándo fue el nacimiento de Cristo? ¿Qué pasó antes del nacimiento de Cristo? Entonces tenemos lo que son fenómenos temporales. Tenemos también lo que son los fenómenos matemáticos. Por ejemplo, vamos a tener la comparación. Lo que hablábamos hace un ratico, ¿qué es más grande? ¿Tener 5 manzanas o deber las 5 manzanas? El orden, por ejemplo. También vamos a realizar las operaciones. Estos están incluidos en los fenómenos matemáticos. Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos casos y tratemos de darle ejemplos en nuestra vida diaria. Listo. Entre los primeros nosotros vamos a tener lo que son los fenómenos físicos, como es la temperatura. Entonces, ustedes han escuchado hablar de que hace calor o que hace frío, por ejemplo. Cuando ustedes están en la playa, están en un clima abrigado, caliente, por ejemplo, se van a Cali o están de pronto en Pilcuán, el termómetro nos va a dar una temperatura que es mayor
a cero. La temperatura mayor a cero se representa con el signo positivo. Ya saben que no es necesario escribir el signo positivo. Muchas veces simplemente se coloca el número sin signo y eso ya representa una cantidad positiva. ¿Listo? Entonces, si hace mucho calor, estamos hablando de una temperatura positiva. Ustedes saben, ya lo han trabajado, hay una temperatura que es la temperatura cero. Por ejemplo, el hielo se forma a partir de los 0 grados, es decir, las temperaturas negativas son muy frías, representan que estamos en un lugar frío, o por ejemplo la temperatura de la nevera, del congelador. Entonces, las temperaturas que son menores que cero, que donde hace mucho frío, van a ser representadas con el número negativo. En este caso, con una cantidad negativa a la cual se le pone el signo menos. Recuerden que los números negativos siempre tienen que tener el número negativo. ¿Listo? Entonces, hagámonos unos ejemplos. Si yo hablo de una temperatura que está sobre cero, entonces estamos hablando de una temperatura positiva. Si yo estoy hablando de una temperatura que es bajo cero, entonces yo estoy hablando de una temperatura que es negativa y tengo que colocarle el número menos. Vamos a mirar en el desplazamiento. Uno de los ejemplos de desplazamiento más comunes es el que nosotros encontramos cuando estamos en un edificio. En un edificio ustedes van al ascensor y en el ascensor muchas veces se encuentran los botoncitos como están acá. Los números positivos nos representan los pisos que están hacia arriba. Generalmente el piso 0 pues es el piso base, en donde nosotros no subimos al ascensor por primera vez, y luego nosotros vamos a encontrar que los números positivos 1, 2, 3, 4 nos van a indicar los números o los pisos superiores, el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso. Mientras que los números que tienen el número negativo nos van a mostrar los números que están por debajo de la superficie. En este caso sería digamos, del piso 0. Entonces vamos a tener los sótanos, vamos a tener por ejemplo el parqueadero 1, el parqueadero 2. Los estudiantes quienes vivan en edificios de este tipo van a tener, por ejemplo, van a darse cuenta que aparecen en muchos casos con los números negativos. Entonces, cuando hablamos nosotros de desplazamiento, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros hablamos del sexto piso, es decir, estamos hablando hacia arriba, nosotros lo representamos con una cantidad positiva, va a ser el número acompañado del signo positivo. Caso contrario, si nosotros vamos a hablar del parqueadero, vamos a hablar del sótano, por ejemplo, el segundo sótano. El segundo sótano es hacia abajo. En este caso, entonces tenemos que anteponer el signo menos, menos 2. El segundo piso sería hacia arriba, entonces va a ser con el más 2. Tercer sótano, estamos hablando hacia abajo, menos 3. Y lo que ya les había dicho, si son números positivos se les puede colocar el signo más o simplemente lo quitamos y lo dejamos el número solo. ¿Qué más tenemos de desplazamiento? Ejemplos como sobre el nivel del mar. Cuando nosotros estamos en el mar, nosotros podemos tener algunas relaciones. Cuando hablamos del nivel del mar, ustedes estamos hablando de 0 metros. Es decir,
que en 0 metros nosotros encontramos el nivel del mar. En las clases de sociales, de geografía, ustedes han estudiado que las ciudades, por ejemplo, se miden sobre el nivel del mar. Por ejemplo, Ipiales está cerca de 2.900 metros sobre el nivel del mar. Significa que hay 2.900 metros de distancia con respecto al nivel del mar. ¿Listo? Del nivel del mar hacia abajo, cuando ustedes cuando se sumergen en el agua, ya van a tener una cantidad negativa, que es bajo el nivel del mar. Los peces están bajo del nivel del mar. Los submarinos van a estar bajo del nivel del mar. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo que se muestra en pantalla, nosotros vamos a tener algunos objetos. Miren, por ejemplo, que aparece una cajita de un tesoro. Tengo por acá un pececito. Tengo por acá también una persona que está escalando. La persona que está escalando, como miremos que el nivel del mar se representa con el 0, la persona que está escalando, como está por arriba, va a estar en este caso a 400 metros sobre el nivel del mar. Como está hacia arriba, esto representa una cantidad positiva. Sin embargo, por ejemplo, miremos el pez o miremos el tesoro. El pez está sumergido, él está nadando dentro del mar. Esas cantidades se tienen que representar con el número negativo. Por ejemplo, el pez está a menos 100 metros sobre el nivel del mar, es decir, está sumergido. El tesoro está a menos 400 metros sobre el nivel del mar, es decir, está aún más profundo. ¿Listo? Bueno, también vamos a tener los fenómenos contables. Ya les había comentado que cuando yo tengo dinero, ese hecho de yo tener el dinero se representa con el signo positivo, más 500, más 1.000 pesos, más 5.000, más 50.000, más 20.000 pesos. Listo, eso es tener dinero. Y cuando nosotros hablamos de que yo tengo que pagar, que yo le debo a Juan, que no tengo esa cantidad, se representan con el número negativo, en este caso con el signo menos. Listo, esto sí ya tenemos que irlo como organizando. En los fenómenos contables, muchachos, también nos van a aparecer lo que son los ingresos y lo que son los egresos. En los ingresos es lo que uno recibe. Puede ser que le pagaron el sueldo, puede ser que Juan me dio tanto dinero. Eso representan los ingresos. Y los egresos es lo que yo entrego, lo que yo pago, lo que yo devuelvo. Por ejemplo, vamos a revisar esta imagencita. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la fecha en la que yo hice una operación. Voy a saber si es ingreso o voy a saber si es egreso. Entonces, vamos a tener también qué es lo que sucedió ahí. Yo, por ejemplo, vendí mi computador. Como vendí mi computador, el dinero que yo recibo va a ser parte de los ingresos. Son 200.000 pesos que yo recibo. Yo pago la electricidad, pago la factura de Sedenar. En ese caso, yo entrego 35.000 pesos. Como yo los estoy pagando, hacen parte de los egresos y se escriben con el número negativo. Yo, por ejemplo, vendí un cargador. El cargador lo vendí en 10.000 pesos. Entonces recibo un dinero que va a ser 10.000. En ese caso va a los ingresos. Después yo pagué el agua. En ese caso es negativo porque representa que yo estoy dando ese dinero y ya no lo tengo. Compra de carcasas, menos 57.000 pesos. En ese caso yo estoy comprando los estuches, las carcasas del celular. Entonces ese dinero, como lo estoy entregando, yo ya no dispongo de él y va con número negativo y tiene que representarse con un entero negativo.
Yo compré unos cables, entonces también los pago con un número negativo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Luego nosotros vamos a aprender a realizar estas operaciones. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los totales es cuánto yo recibí total mi dinero, en este caso serían 210.000, y de todas las deudas que yo pagué, de recibos, de todo lo que yo compré, cuánto fue el total de mis egresos. En este caso, 129.000. Menos 129.000 porque es lo que yo estoy pagando. ¿Listo? Esto sería como uno de los fenómenos contables que también podemos mirar. En los fenómenos temporales, ustedes ya saben cómo son lo de las fechas, han escuchado muchas veces hablar de que es antes de Cristo, que es después de Cristo, que el nacimiento de Cristo. Entonces, cuando nosotros hablemos de antes de Cristo significa que son números negativos, es decir, que van a ser números muy pequeños. En este caso, vamos a representarlo con los números negativos. El nacimiento de Cristo se representa con el 0. A partir del nacimiento de Cristo es lo que nosotros estamos manejando, por ejemplo, el 2021. El 2021 representa 2021 años después del nacimiento de Cristo. En este caso, después del nacimiento de Cristo vamos a tener lo que son los enteros positivos. Si nosotros lo miramos en una línea del tiempo, vamos a mirarlo, por ejemplo, de esta manera. El 0 es donde nace Cristo y a partir de ahí han pasado las edades, por ejemplo, lo que ustedes ya conocen como la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Lo que ha sucedido, por ejemplo, en la historia de la humanidad, la invasión germana, cae el Imperio Romano, se dice que se dio en el 476 después de Cristo. Por ejemplo, las invasiones árabes, lo de cae el Imperio Romano de Oriente, se dio en 1450, la Revolución Francesa en 1789. Las fechas que están antes de Cristo, por ejemplo, menos 1000 años de Cristo, menos 2000 años antes de Cristo, menos 3000 años antes. En este caso, las edades que están con el número negativo son fechas que son muy antiguas. Por ejemplo, miren que aquí estamos hablando de que menos 3000 años tenemos el hallazgo de la escritura. Puede ser, por ejemplo, lo que hablábamos de dónde se empezó con los números, estaríamos hablando por esta parte de acá, que sería antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que destacar? Que las edades o las fechas que sean antes de Cristo se representan con números negativos, el nacimiento de Cristo representa el 0 y los números positivos o los enteros positivos son las fechas después del nacimiento de Cristo. Eso en cuestión de tiempo. En la parte matemática, nosotros tenemos de alguna forma, tenemos que representar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo vivo en un edificio en el piso séptimo. Si yo quiero bajar 4 pisos, ¿cómo lo represento? Esas representaciones de yo bajar 4 pisos, usualmente se lo representa con el número negativo. Por ejemplo aquí, menos 4. Esto me representa que si yo estoy en el piso séptimo, voy a bajar 4 pisos. Esto es una forma en la que nosotros podemos calcular a qué piso iríamos a parar. Al tercer piso. ¿Listo? Operaciones. Nosotros ya hablamos en un principio de que la suma no importa cómo la coloquemos. Por ejemplo, más 7 con más 3 nos va a dar 10. Más 3 con más 7 nos va a dar 10. Pero en cambio,
cuando nosotros estemos hablando de los números negativos o de con los números enteros, es muy importante el orden, porque si nosotros simplemente cambiamos o no hacemos lo que estamos realizando, eh, el resultado va a ser diferente y nosotros no vamos a poder explicar muy bien la situación. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy claro de que con los números negativos, en especial con ellos, no es lo mismo darle la vuelta y hacer las operaciones que siempre teníamos, sino que es necesario llevar un orden y organizar esto. ¿Listo? Entonces, este tipo de operaciones que ustedes los ven a la derecha, luego ya los trabajaremos y, y bueno, y luego ya les explicaré en su debido momento cómo se realizan, cuáles son los resultados, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. En los fenómenos matemáticos también nos aparecen las ubicaciones. Nosotros esto también lo vamos a trabajar más adelante y es, por ejemplo, lo que se conoce como el plano cartesiano. Más de uno de ustedes ha jugado, por ejemplo, batalla naval, en la que uno ubica la posición de los barquitos y bueno, el juego consiste en destruir esos barquitos. En ese tipo de juegos, al igual que en esto del plano cartesiano, también vamos a encontrar números negativos. Miren, por ejemplo, que del punto cero donde yo tengo el cursor hacia arriba, miren que están los números positivos, el número 1, el número 2, el número 3. Hacia la derecha, el número 1, el número 2, el número 3. Del punto del centro hacia la izquierda, miren que ya aparecen los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Del centro hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces también aparecen en este tipo de fenómenos. ¿Listo? Bueno, eso sería, muchachos, esta primera parte. Les agradezco por su atención. Hasta aquí finalizaríamos la parte teórica. Sin embargo, vamos, antes de irnos ya de la clase, vamos a realizar esta actividad. ¿Listo?